Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorna Araíno Lasco Sánchez y soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Odontología en la región de Córdoba, Orizaba. En estos momentos me encuentro estudiando o cursando la experiencia educativa de lectura y escritura de textos académicos con la doctora Wendy Anaí Baltasar Gaitán. En el marco de este curso, me he dado cuenta a través de tareas y proyectos de investigación que me ha tocado hacer la importancia de entender la cultura. Es por ello que a través de estas investigaciones me ha surgido la pregunta de si alguna vez se han detenido a pensar cómo las diferentes culturas interactúan en nuestro día a día. Si alguna vez alguno de ustedes se ha cuestionado o se ha preguntado esto, quiero que sepan que hoy es el momento en el que ustedes pueden aprenderlo, porque vamos a tocar un tema interesante, un tema fascinante. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que está cambiando el mundo actual. Así es, estamos hablando de la interculturalidad. Quédate conmigo porque lo que vamos a descubrir juntos puede transformar la manera en la que vemos la cultura. Vamos a arrancar con lo más básico para entender la interculturalidad. Vamos a partir del concepto de cómo se define la palabra cultura. Es el conjunto de formas que hemos aprendido de pensar, hablar, comportarnos, organizarnos, comunicarnos, expresarnos, tanto como individuos como colectivamente. Ojo, pero no solo se tratan de nuestros vestidos, de nuestros bailes o de nuestra música. Es también nuestra espiritualidad, nuestras tradiciones y nuestro comportamiento. No es solo lo superficial. La cultura también tiene que ver con lo que llevamos dentro, con lo que somos como personas. Interculturalidad, multiculturalidad o pluriculturalidad. Estos conceptos muchas veces llegan a confundirnos por la manera tan iguales que suenan y muchas veces nos llegan a preguntar y podemos llegar a confundir cuál es la diferencia, cuál es el concepto de cada uno y es por ello que hoy quiero que lo aprendamos juntos. Empezamos partiendo con este concepto que es la multiculturalidad. Se parte de dos palabras claves que es el respeto y la tolerancia. ¿Por qué? Porque apuesta por la tolerancia y la coexistencia entre culturas. Su objetivo es aceptar y celebrar las diferencias sin tratar de imponer una cultura sobre otra. Este ejemplo que yo les podría poner es que a mí me gusta mucho la música pop y si a alguien le gusta la música como el reggaetón y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de música o a mí no me gusta ese tipo de música, puedo decir, bueno, respeto y tolero lo que a ti te gusta, pero prefiero no convivir contigo, no juntarme contigo, no ser tu amigo. Es básicamente el concepto de multiculturalidad. Respeta lo que eres, más no, y te tolera, más no convive contigo y no busca una interacción ni aprender de ti. Este concepto toca una palabra clave que es tolerar, que significa soportar lo diferente. A pesar de que es un gran paso a ciertos aspectos de la vida moderna, deberíamos de ir más allá de simplemente soportar y empezar a generar un diálogo para entender esas diferencias y respetarlas como propias. Si solo se soporta lo diferente, las culturas pueden coexistir entre ellas, pero de forma aislada, sin convivir. Por otro lado, tenemos la pluriculturalidad. La palabra clave aquí es el reconocimiento, porque los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Simplemente busca reconocer lo que eres o lo que es de esa cultura. Y ahora bien, nuestra pregunta, lo que nos interesa, nuestro tema, ¿qué es la interculturalidad? Hoy en día, en el 2025, si ustedes buscan en sitios web como los Google, YouTube o las redes sociales y buscamos este concepto, nos salen miles y múltiples de informes hoy en día con mucha información, con mucho más conceptos, pero quiero dejarles en claro que no es solo un término moderno, es más bien un fenómeno social, cultural y comunicativo que se da cuando diferentes culturas se relacionan en condiciones de igualdad. Y lo más interesante y lo que a mí más me gusta de este concepto es que no busca algo superior y algo inferior, que no busca que ninguna cultura sea mejor que otra. Simplemente se trata de un encuentro que favorece el diálogo, el entendimiento y sobre todo el enriquecimiento mutuo. Lo fascinante de la interculturalidad
es que no implica que las culturas se fusionen ni se asimilen, sino que se acepten y se valoren tal y como son. Proceso en el que las culturas no solo van a coexistir, sino que también se van a enriquecer mutuamente gracias a este contacto. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo puede la interculturalidad contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa en México? Uno de los cambios hacia una sociedad más inclusiva comienza con el diálogo intercultural. Este no es solo un simple intercambio de ideas, sino un puente que conecta diferentes sistemas de conocimientos y valores. Pero recordemos que un diálogo efectivo ocurre cuando nos escuchamos de verdad, cuando respetamos las diferencias y buscamos una solución juntos. Así es como creamos una sociedad más justa, donde todas las voces cuentan. El diálogo intercultural es el primer paso hacia la inclusión. Otro paso que nos lleva hacia la equidad y la inclusión son las políticas públicas interculturales. ¿Ustedes sabían que estas pueden ser clave para reducir las desigualdades en México? Cuando hablamos de políticas públicas interculturales, estamos hablando de un proceso donde se reconoce la diversidad cultural como un problema social y lo que sigue es buscar soluciones, pero también lograr que los políticos se sumen al cambio. Muchas veces el pueblo puede hacer y deshacer, puede buscar soluciones, puede esforzarse, puede cumplir para llegar a sus objetivos. Pero si las personas que están en gobierno, si las personas que tienen ese poder de hacer realmente un cambio, no están en disposición de hacerlo, no buscan los mismos objetivos que el pueblo, nunca se va a lograr. Es por eso que necesitamos que los políticos se sumen a este cambio, que los gobiernos se sumen a este cambio y respondan a estas necesidades. Un problema es la escuela. Nosotros desde pequeños, creo que la gran mayoría hemos pasado por la escuela. Pero ¿qué pasa con los niños en comunidades indígenas? ¿Tienen las mismas oportunidades de aprender y de crecer? La realidad es que no. Muchas enfrentan barreras enormes, falta de infraestructura, pocos maestros y lo más triste, la deserción escolar. ¿Por qué se da la deserción escolar? En, tenemos un ejemplo que ocurrió justamente este año, el 16 de enero del 2025. Es un ejemplo muy claro del por qué se da la deserción escolar. En la comunidad de Río Cristalino, en Cobán, se le pidió al gobierno de Bernardo Arabelo que se les proporcionara escuelas, maestros y el acceso a la educación para muchos niños que no pueden estudiar por falta de escuelas cercanas. A pocos días del inicio del ciclo escolar, los padres están preocupados porque no saben si sus hijos podrán seguir estudiando. En la investigación que yo hice, en el reportaje que se le hizo a los padres de familia, una madre comentaba que aunque pagan los pasajes para que sus hijos estudien, eso es muy difícil para muchas familias, ya que no tienen suficiente dinero para cubrir estos costos. Y cada año más del 50% de los niños de la comunidad indígena no asisten a la escuela. Y hay un alto índice de analfabetismo, ya que muchos jóvenes no saben leer ni escribir. Um, que la interculturalidad busque una igualdad, una inclusión y una equidad en un país se inicia con la escuela, porque es la manera en la que podemos lograr un cambio. A través de la escuela transformamos las mentes de las personas, claro, de una manera positiva. A través de la escuela en los niños es que comienza un cambio. Podemos empezar a dirigirlos, podemos empezar a proporcionarles conceptos, una educación buena, una educación que comience con estos cambios. La escuela prepara futuros profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, gobernadores, presidentes, políticos. A través de la escuela es que estos cambios suceden, a través de la escuela es que se busca la enseñanza y es por eso que yo creo que es la herramienta principal en la que podemos buscar un cambio en la mente de las personas, en la mente de cada uno de los niños, impartiendo estos conceptos y desde pequeños enseñándolos a ser más inclusivos y más equitativos. Según la INEGI 2024, de cada 100 personas que hablan una lengua indígena, 23 no terminan la escuela, ni la primaria, ni la secundaria, y mucho menos tienen oportunidad de la universidad. Lo importante es que si queremos una sociedad equitativa e inclusiva, la educación debe comenzar desde la infancia. Necesitamos nuevos métodos pedagógicos que promuevan la interculturalidad y respeten las diversidades culturales que hacen único a México. Se deben de implementar programas y estos pueden abordar los estereotipos culturales, ofrecer información precisa y fomentar la apertura hacia la diversidad. Existen miles de personas, de niños indígenas que se quedan sin poder estudiar, porque ellos quisieran, no, porque no hay la oportunidad, porque no hay escuelas, porque no hay dinero, porque por la falta de educación, por la falta de maestros. Es algo que se debe de cambiar y es algo que, como lo mencioné, se puede iniciar desde una escuela. Imaginen una escuela donde todos los niños, sin importar su cultura, puedan aprender, respetar y valorar las diferencias. Una escuela donde la interculturalidad no solo sea un concepto, sino una práctica diaria. Para concluir este viaje por los conceptos de cultura, quiero recordarles que si hablamos de multiculturalidad, es como tener muchas culturas juntas en un lugar y respetarlas sin mezclarlas. La pluriculturalidad
reconoce estas culturas, reconoce que están ahí, pero prefiere no hablarles, prefiere no relacionarse con ellas. La interculturalidad es nuestra estrella del espectáculo, ¿verdad? Es cuando las culturas no solo van a coexistir, sino que van a dialogar entre ellas y van a aprender unas de otras y se van a enriquecer mutuamente. También recordemos que hay tres pasos importantes para poder llegar a tener a través de la interculturalidad, un país más inclusivo y equitativo. El primero de ellos es a través del diálogo, un diálogo efectivo, aprendiendo a escuchar y a respetar la cultura de los demás, pues aprender sobre ello. La segunda es a través de las políticas públicas. Necesitan un cambio, necesitan que el pueblo sea escuchado a través de ellas y también más importante, lo que yo considero más importante es a través de la educación. La educación es la que nos da la pauta para poder crear y transformar las mentes de las personas. Y bueno, por eso recuerden respetar y aprender y seguir enriqueciendo nuestras vidas con otras culturas en el camino. Eh, Nuestro objetivo es crear una sociedad donde todas las culturas cuenten, se respeten y se aporten algo único. Y todo empieza desde la educación, las políticas públicas que garantizan igualdad para todos. Porque un México diverso e inclusivo es un México más fuerte. Y pues eso es todo lo que yo tengo para exponerles el día de hoy. Espero que les haya gustado, le hayan entendido y nos vemos después. Muchas gracias por escucharme.